Buenas noches. Vamos a ver ahora un método de integración paso a paso en el tiempo, específicamente el método de Newmark. Los métodos de integración paso a paso permiten determinar la respuesta en los instantes de tiempo TI. A partir de un valor inicial conocido, se puede calcular la respuesta al final del intervalo de integración. Los tres requisitos principales para un método numérico es convergencia, estabilidad y precisión. Entonces, a partir de datos iniciales, ¿no? Como tiempo, intervalo de tiempo, velocidad inicial, desplazamiento inicial, y también la fuerza que está excitando al sistema, ¿no? Pero esta fuerza discretizada en intervalos de ancho delta de TI, podemos nosotros determinar paso a paso los desplazamientos desde luego de cada intervalo de tiempo, ¿no? Como U1, U2, ¿no? También podríamos hallar la velocidad y la aceleración de la misma manera. Los requisitos principales para un método de integración paso a paso es convergencia, que quiere decir que en la medida de vuelvo en la medida que yo disminuya el intervalo de tiempo, eh, esta, estas respuestas van a ser más precisas. Estabilidad tiene que ver con el tema del error frente a variaciones pequeñas en los datos de entrada. ¿Ok? Si variaciones pequeñas en los datos de entrada me dan eh, variaciones grandes en la respuesta, significa que el método no es tan estable. Y el tema de precisión, que se refiere a que estas respuestas que yo obtengo con el método deben estar muy cerca de las respuestas reales halladas por métodos analíticos. ¿Ok? Entonces, el método de Newmark también es uno de los métodos paso a paso en el tiempo, ¿no? Que posee, entre sus muchas variantes, posee dos casos especiales, que es una, cuando se considera la aceleración promedio constante, es decir, en cada intervalo de tiempo tendríamos una aceleración constante, y también el otro caso es cuando nosotros tenemos una variación lineal de la aceleración en cada intervalo de tiempo. Cabe resaltar que estas se puede observar sin ninguna dificultad que a medida que el delta de t sea más pequeño, pues estas aproximaciones serán cada vez más eh, cercanas a lo real. A modo de ejemplo, se va a realizar un cálculo, ¿no? de los desplazamientos, velocidades y aceleraciones en el tiempo para un sistema de un grado de libertad sometido a una aceleración sísmica. Entonces aquí en esta hoja nosotros tenemos un registro sísmico de aceleración versus periodo, ¿no? Versus tiempo, perdón, ¿no? Para intervalos de 0.01 segundos. Entonces, esto se puede obtener pues como respuesta de un acelerógrafo. Entonces, si yo deseo trabajar con este dato para un sistema de un grado de libertad, pues puedo hallar una fuerzas y cómo así podríamos hallar fuerzas con introduciendo o multiplicando a estas aceleraciones por menos la masa del sistema. Entonces, multiplicando a estas aceleraciones por menos la masa del sistema, podríamos obtener esa fuerza que excita al sistema de un grado de libertad, ¿no? Y obviamente los datos que nosotros vamos a obtener entonces serían desplazamientos, velocidades y aceleraciones relativas con respecto al suelo, con respecto a la base. Entonces, para utilizar el caso especial de aceleración lineal del método de Newmark, pues se entra con dos constantes, dos parámetros propios del método, que son gamma, que es 0.5, y beta, que es un sexto. ¿Ok? Entonces, también nosotros tenemos datos iniciales como la masa, el coeficiente de amortiguamiento, la rigidez, ¿no? La fuerza en el tiempo cero, que se puede decir que es menos la masa multiplicado por la aceleración en cero. ¿Ok?
También tenemos la desplazamiento en cero, velocidad en cero. Podemos obtener la frecuencia natural, la raíz de la rigidez entre la masa, y también tenemos el periodo natural de vibración, que es 2pi entre la frecuencia natural. Como cálculo inicial, tendríamos que hallar la aceleración en el tiempo cero, que vendría a darse con esta fórmula, vendría a obtenerse con esta fórmula. ¿Ok? Después tenemos que seleccionar un intervalo de delta de t, en este caso, ya que tenemos un acelerograma que posee intervalo de tiempo de 0.01, pues utilizaremos el mismo intervalo. ¿Ok? Luego, tenemos que hallar estos 4 parámetros del método, A1, A2, A3 y K, K especial, ¿no? Con estas fórmulas de aquí, ¿no? Entonces, esto simplemente es obtenerlo mediante el Excel. ¿Ok? Después, eh, el siguiente paso sería calcular ya en el tiempo, ¿no? Para is 1, 0,1,2, esta p', ¿no? I más 1, este desplazamiento en el tiempo I más 1, la velocidad en el tiempo I más 1, y la aceleración en el tiempo I más 1. Noten que estos parámetros que había calculado antes se encuentran en la ecuación 2.1, ¿ok? Y la ecuación 2.2 va a depender también de este K' y este Pi1 más Pi más 1', y luego la velocidad y el desplazamiento van a depender de otros valores que ya tenemos con anterioridad. Entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando todo lo que tenemos en estas fórmulas, tendríamos pues en la salida de este intervalo. O sea, hemos entrado con unos datos i en 0 para i igual a 0, y obtenemos datos para i igual a 1. I igual a 1, ¿ok? Entonces, luego de obtener estos datos, ¿no?, de salida, estos datos de salida pasan a ser datos de entrada. Entonces, y se repite el mismo proceso. ¿Qué quiere decir? Que estos datos, ¿no?, este i más 1 pasa a ser i. Entonces, esto se va a reemplazar pues aquí, ¿no? En vez de colocar estos de acá vendrían a ser i y se volverían a colocar acá, ¿ok? Y obviamente nosotros tenemos la fuerza en el tiempo I más 1. ¿De dónde sacamos la fuerza en el tiempo I más 1? Pues menos la masa por la aceleración en el tiempo I más 1. Si I vale 0, la aceleración en el paso 1, ¿no? O cuando ha pasado 0.01 segundos. Entonces se vuelve a repetir el proceso y se hace esto varias veces, todo lo que se necesite, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ¿no?, el número de paso, el intervalo o el tiempo en el número de paso, ¿ok? Tenemos la fuerza que excita al sistema, ¿no?, que sabemos que se halla como menos la masa por la aceleración del suelo. Tenemos este parámetro, P, bueno, esta rayita indica este parámetro, ¿ok? Y tenemos la aceleración, velocidad y desplazamiento. Entonces, para el tiempo 0, ¿no?, nosotros teníamos esto y hallamos la aceleración en 0, ¿no? Posteriormente aplicamos el método y hallamos estos valores, ¿no? Hallando estos valores, volvemos a repetir el método y hallamos estos valores. Volvemos a repetir el método y hallamos estos valores, y así sucesivamente, ¿no?, que el Excel nos puede ayudar para programar o realizar esto de una manera rápida, ¿ok? Entonces, como muestra, podemos ver como resultado el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Vendría a ser este, el desplazamiento del tiempo. Yo podría dibujar la velocidad también, ¿no?, si cambio esto, o si podría graficar la aceleración en el tiempo. Entonces, este de acá, este método es el método de Newmark, ¿no? Entonces, este es el caso especial de la aceleración lineal. También se puede aplicar el caso de la aceleración promedio constante, pero allí el beta ya no valdría un sexto, sino valdría un cuarto.